La Radioteca de los Sueños. La palabra y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Llega la Radioteca de los Sueños trayendo hoy la voz del poeta español Luis García Montero y, como siempre, un poco de música. Luis García Montero nació en Granada en 1958. Cursó los estudios primarios en el Colegio de los Padres Escolapios. Luego ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de su ciudad, donde se licenció en Filología Hispánica y doctoró con una tesis sobre la poesía de Rafael Alberti. Nos acercaremos a Luis García Montero escuchando el poema Los automóviles, que incluyó en el libro Tristia del año 1982. Tristia, en latín, equivale a tristezas, título de los 5 libros de poesía elegíaca de Publio Ovidio. Esta es la voz de Luis García Montero. Los automóviles llegaron aquí un año de repente, y con ellos el tiempo, hacia 1958 entonces. Están los mismos tilos al borde del jardín, los mismos ojos detrás de la ventana, siempre conventual, a las fuentes vacías del invierno. Nos fue dado el amor de pronto por la vida y sus cosas pequeñas, armarios diminutos donde encerrar la infancia. ¿Recuerdas? Era blanco el tejado, y se posan aún de día las palomas, y sus ojos nos miran como un fuego tardío cada vez que salimos huyendo de la casa. Yo he buscado su piel en todas mis amantes, la marejada rubia de sus hombros, la formación de almendras que estallaba en su boca y que luego ponía en las manos de él que estaba allí también entre nosotros, como un inmenso capitán de plomo. Yo me pregunto entonces si este rostro es mi rostro o es la vieja pasión de una guerra perdida. 2 minutos ahora para salir a escena, sentir sobre el escote cómo arden los focos. Canta, canta para París y para Siena. Tú que crees que el tiempo no es asunto de tilos y palomas, mi viejo capitán de plomo herido, cierra tu dulce corazón desperdiciado a las nieves de un parque, como si amaneciese y abrieras la ventana, y por primera vez notases que el invierno se ha convertido en éxito. El alambrismo fue una tendencia musical del siglo XIX en España, signada por lo pintoresco y por tratar de recuperar los ambientes de la música arábigo-española. Ante el desconocimiento de la música árabe, se utilizaron los recursos andaluces, identificándose así lo árabe con lo andaluz, y esto a su vez con lo español. En la época fue muy popular el compositor Miguel Carreras, quien en 1873 estrenó su pieza Al pie de la reja. La vamos a escuchar interpretada por la Orquesta Ciudad de Granada, conducida por Juan de Udaeta.
Al comienzo de su libro El jardín extranjero de 1983, Luis García Montero puso como epígrafes versos de sus amigos Gil de Viedma, Álvaro Salvador, Javier Egea, Alberti y García Lorca, por entonces ya fallecido. El último, de Juan Carlos Rodríguez, dice: la literatura no ha existido siempre. Quizás esta afirmación invita a comprenderla históricamente en sus cambiantes convenciones y códigos entre autores y lectores. Con este libro obtuvo el premio Adonais de poesía. Sonata triste para la luna de Granada. Esta ciudad me mira con tus ojos, parpadea, porque ahora, después de tanto tiempo, veo otra vez el piano que sale de la casa y me llega de forma diferente, huyendo del salón, abordando las calles de esta ciudad antigua y tan hermosa, que sigue solitaria como tú la dejaste, cargando con sus plazas entre el cauce perdido del anhelo y al abrigo del mar. Si estuvieras aquí, nada hubiese cambiado sino el tiempo, el cadáver extraño de sus ríos que siguen sumergidos como tú los dejaste. Ahora siento otra vez mi cuerpo poblarse de veletas y lo veo extendido sobre generaciones de ventanas antiguas, mientras la noche avanza solitaria y perfecta. Somos de una ciudad cargada de paciencia, que no conoce el sueño de los invernaderos, ni ha vivido la extraña presencia del amor. Como pequeñas venas, los comercios esperan para abrirse mañana, y el deseo no existe más allá de la luna de los escaparates. Hemos soñado ya todos los sueños. Hemos vivido aquí, donde la historia olvida sus raíles vacíos, donde la paz es negra y se recoge entre plazas cerradas, sobre tabernas viejas, bajo el borde morado del misterio. Alguna vez soñamos con un mundo distinto. Era cuando el imperio perdido del azúcar y llegaban viajeros al olor de la industria. Las calles se llenaron de motores rugientes y la frivolidad, como una enredadera brillante por los ojos, nos ofreció de pronto templada carne, lámparas de araña. Parece que os recuerdo abrazados al mundo entre trajes de hilo, entre la piel hermosa de una época que nos dejó sus árboles, el corazón grabado sobre las pitilleras y su dedicatoria en las fotografías. Ahora, cuando el destino ya no es una excusa sino la soledad, y los cielos están bajo el tejado como tú los dejaste, todo recuerda un sueño sucio de madrugada. Aquí no tuvimos batallas, sino espera. La guerra fue un camión que nos buscaba, detenido en la puerta, partiendo con sus ojos encendidos de espía y al abrigo del mar. Más tarde, entre canciones tristes de marineros rubios, todo quedó dormido. De balcón a balcón oímos la posguerra por la radio, y lejos, bajo las cruces frías de las plazas, ancianas sombras negras paseaban sosteniendo en las manos nuestra supervivencia. Esta ciudad es íntima, hermosamente obscena, y tus manos son pálidas latiendo sobre ella, y tu piel amarilla quemada en el tabaco, que me recuerda ahora la luz artificial del alumbrado. Vuelvo hacia ti. Mi corazón de búho lo recibe en sus piernas. Como testigos mudos de la historia, acaricio las cúpulas perdidas, palacios en ruina, fuentes viejas que recogen la luna donde van a esconderse los últimos abrazos.
Verdes en el cansancio de todas las esquinas, esta ciudad me mira con tus ojos de musgo, me sorprende tranquila de amor y me provoca. Amanece moradamente un día que las calles comparten con la lluvia. La soledad respira más allá de las grúas y mi cuerpo se extiende por una luz en celo que adivina los labios de la sierra, la ropa por las torres de Granada. La madrugada deja rastros de oscuridad entre las manos. Oigo una voz que clarea. Lentamente los tejados sonríen cada vez más extensos y así, como una ola, entre la nube abierta de todos los suburbios, esta ciudad se rompe sobre las alamedas, bajo los picos últimos, donde la nieve aguarda que suba el mar, que nazca la marea. La consolidación de la tendencia alambrista se produjo entre 1875 y 1891. Se suele incluir en ella algunas obras tempranas de Albéniz, por ejemplo, Granada, que da comienzo a la suite española número 1 y fue estrenada en 1886. Escuchemos la versión de Alberto Lodoletti.
1987, Luis García Montero fue designado profesor titular de literatura española en la Universidad de Granada y publicó un libro que combina narrativa y poesía. Pueden encontrarse relaciones con el poemario de Pedro Salinas, La voz a ti de vida, y el diario de un poeta recién casado de Juan Ramón Jiménez. Este libro se llama Diario cómplice y en él aparece un poema en el que abundan referencias acerca de la manera de existir de las criaturas del poeta y también del poeta mismo. Recuerda que tú existes tan solo en este libro. Agradece tu vida a mis fantasmas, a la pasión que pongo en cada verso por recordar el aire que respiras, la ropa que te pones y me quitas, los taxis en que viajas cada noche, sirena y corazón de los taxistas, las copas que compartes por los bares con las gentes que viven en sus barras. Recuerda que yo espero al otro lado de los tranvías cuando llegas tarde, que centinela incómodo, el teléfono se convierte en un huésped sin noticias, que hay un rumor vacío de ascensores querellándose solos, convocando, mientras suben o bajan tu nostalgia. Recuerda que mi reino son las dudas de esta ciudad con prisa solamente, y que la libertad, cisne terrible, no es el ave nocturna de los sueños, sí la complicidad, su mantenerse herida por el sable que nos hace sabernos personajes literarios, mentiras de verdad, verdades de mentira. Recuerda que yo existo porque existe este libro, que puedo suicidarnos con romper una página. Si dentro de España existió un alambrismo, este fenómeno se extendió hacia Europa. En Francia, Bizet y Lalo estuvieron fascinados con el colorido español, pero el exotismo no siempre fue acompañado por un conocimiento profundo de la realidad de la música española. Debussy compuso el preludio La puerta del vino, inspirado en una imagen de tarjeta postal de la Alhambra. Tarde en Granada la escribió cuando solo había pasado unas horas en España. A su vez, Ravel compuso la Rapsodia española para orquesta, basada en una pieza propia anterior para 2 pianos, una habanera incluida en la obra cuyo título traducido sería Sitios de oído. Hasta entonces no había estado en España y comenzaba una cierta competencia entre los dos impresionistas por reivindicar como propia la inclusión del españolismo. Escuchemos Habanera, el primer número de Sitios de oído, por Dani Faraj y Killing McLaughlin.
Conocedor de la ciudad de Buenos Aires y de su literatura, Luis García Montero publicó en 1991 Las flores del frío. Contiene este poema en el cual mucho dice acerca de Buenos Aires, aunque no es el tema central. Se llama Intento, sin compañía, de rehabitar una ciudad. Pienso en la solución confusa de este cielo. La lluvia casi a punto, en la mirada débil que las muchachas me dirigen acelerando el paso, solitarias, en medio del acento que se escapa como un gato pacífico de las conversaciones. Y también pienso en ti. En la exigencia de cruzar esta plaza, la tarde, Buenos Aires con nubes y 1000 cables en el cielo, 5 años después de que lo conociéramos nosotros. Los que vienen de fuera siguen viendo ese resumen ancho de todas las ciudades. Ríos que de tan grandes ya no esperan el mar para sentir la muerte. Cafés que han encerrado la imitación nostálgica del mundo, con mesas de billar y habitantes que viven hablando de sus pérdidas en alto. Mientras corre la gente a refugiarse de la lluvia, empujándome, pienso desorientado en el dolor de este país incomprensible y recuerdo la nube de tus preguntas y tus profecías, selladas con un beso, en la Plaza de Mayo, camino del hotel. Testigos invisibles para un sueño, hicimos la promesa de regresar al cabo de los años. Parecías entonces eterna y escogida, como cualquier destino inevitable, y apuntabas el número de nuestra habitación. Ahora, cuando pido la llave de la mía y el alga de la luz en el vestíbulo es lluvia rencorosa, vivo confusamente el desembarco de la melancolía, mitad por ti, mitad porque es el tiempo, agua que nos fabrica y nos deshace. Si quieren hacerlo, pueden expresar su opinión sobre este programa o sugerir escritores cuyas voces quisieran escuchar durante este ciclo de la radioteca. Pueden escribir un mensaje al correo electrónico radioteca@gmail.com. Junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la radioteca de los sueños. Andrés Gaos, compositor y violinista, nació en La Coruña en 1874. Estuvo radicado en la Argentina desde 1900 hasta que falleció en Mar del Plata en 1959. Granada, un crepúsculo en la Alhambra, es un poema sinfónico que tuvo éxito internacional y que se sumó al alhambrismo sinfónico. Fue estrenado en el Teatro Colón en 1916. Escuchemos la segunda parte por la Orquesta Sinfónica de Galicia, conducida por Víctor Pablo Pérez.
Desde 1994, Luis García Montero compartió su vida con la escritora Almudena Grandes, con quien se casó 2 años después y tuvo 3 hijos. En el año 1994 publicó el poemario Habitaciones separadas, con el cual ganó el Premio Fundación Low y el Premio Nacional de Poesía. Este libro parece estar marcado por el desasosiego y la inseguridad, pero también por algunas certezas del corazón. Primer día de vacaciones. Nadaba yo en el mar y era muy tarde. Justo en ese momento en que las luces flotan como brasas de una hoguera rendida y en el agua se queman las preguntas, los silencios extraños. Había decidido nadar hasta la boya roja, la que se esconde como el sol al otro lado de las barcas. Muy lejos de la orilla, solitario y perdido en el crepúsculo, me adentraba en el mar, sintiendo la inquietud que me conmueve al adentrarme en un poema o en una noche larga de amor desconocido. Y de pronto la vi sobre las aguas, una mujer mayor, de cansada belleza y el pelo blanco recogido, se me acercó nadando con brazadas serenas. Parecía venir del horizonte. Al cruzarse conmigo, se detuvo un momento y me miró a los ojos. No he venido a buscarte. No eres tú todavía. Me despertó el tumulto del mercado y el ruido de una moto que cruzaba la calle con desesperación. Era media mañana, el cielo estaba limpio y parecía una bandera viva en el mástil de agosto. Bajé a desayunar a la terraza del paseo marítimo y contemplé el bullicio de la gente, el mar como una balsa, los cuerpos bajo el sol. En el periódico, el nombre del ahogado no era el mío. Joaquín Turina fue un compositor conservador y el piano su instrumento preferido. Casi todas sus obras para este instrumento fueron piezas breves. El propio Turina lo explicó así. A pesar de haber estudiado con Vincent Dandy en la Schola Cantorum, aprendí de Albéniz que ninguna forma pura, ni siquiera el posromanticismo, era alcanzable para los compositores españoles. Quiero cantar al amor y a la tristeza, buscando ese rinconcito del espíritu andaluz que mira al mundo. Estrenó Las Danzas Gitanas, opus 55, en 1932, inspiradas en el mundo gitano de Granada. Escuchemos Sacromonte, que alude a un barrio del distrito del Albaicín. Interpreta Alicia de la Rocha.
García Montero cree que es posible un realismo alejado tanto de la lírica de gruesos trazos como de los imprevisibles artilugios modernos. Para él, el realismo consiste en creer que cada cosa tiene un significado y que el poeta las dota de un valor compartible y moral. En el poema Cabo Suñón, del libro Completamente Viernes del año 1998, habla de lo pasajero de la vida humana y del deseo de que su obra logre superar al tiempo como el templo de Poseidón que se encuentra en el Cabo Suñón, ubicado en el extremo sur de la península ática, cerca de Atenas y frente al mar Egeo. Al pasar de los años, ¿qué sentiré leyendo estos poemas de amor que ahora te escribo? Me lo pregunto, porque está desnuda la historia de mi vida frente a mí, en este amanecer de intimidad, cuando la luz es inmediata y roja, y yo soy el que soy, y las palabras conservan el calor del cuerpo que las dice. ¿Serán memoria y piel de mi presente, o solo humillación, herida intacta? Pero al correr del tiempo, cuando dolor y dicha se agoten con nosotros, quisiera que estos versos derrotados tuviesen la emoción y la tranquilidad de las ruinas clásicas. Que la palabra siempre, sumergida en la hierba, despunte con el cuerpo medio roto. Que el amor, como un friso desgastado, conserve dignidad contra el azul del cielo, y que en el mármol frío de una pasión antigua, los viajeros románticos afirmen el homenaje de su nombre, al comprender la suerte tan frágil de vivir, los ojos que acertaron a cruzarse en la infinita soledad del tiempo. Abu Abdallah Muhammad, conocido en Europa como Boabdil, fue el 22º y último gobernante nazarí del Emirato de Granada. En 1492 debió entregar la ciudad a los reyes católicos. Luego del acto y en su camino al exilio, llegó a un monte donde al ver a la Alhambra profirió un gemido, ante lo cual su madre le dijo: «Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre». Ese lugar comenzó a ser conocido como el Suspiro del Moro. El compositor catalán Gaspar Cassadó y Moreu compuso muchas piezas para violonchelo y piano, entre ellas la que llamó Lamento de Boabdil de 1931. Escuchemos la versión de Viviana Spangue y André de Groot.
En 2006 había comenzado en España una importante crisis política, económica y social. García Montero, cumplidos los 50 años, publicó Vista cansada, aludiendo al fenómeno clínico que dificulta la visión. Precisamente en una reunión realizada en Buenos Aires en ese año, leyó varios poemas, entre ellos uno dedicado a su madre. De la grabación respectiva lo extraje para poder compartirlo. Dentro de nada, cuando me den permiso las fieras de mi tiempo, cumpliré una promesa que nunca me pediste. Te llevaré a París, porque tal vez entonces, en los Campos Elíseos o en las aguas del Sena, con Notre Dame al fondo o con la Torre Eiffel, veré de nuevo el brillo más joven de tus ojos, la luz adolescente que baja del tranvía con bolsas y comercios y saludos, y poco más de 20 años. Hoy te recuerdo así, como los días sin colegio, bandera hermosa de un país difícil, lluvia delgada de los sábados. Nunca guardaste mucho para ti, ni siquiera una noche, una ciudad o un viaje. Tu tiempo se sentaba en nuestra mesa y había que partirlo como el pan entre tus hijos y tu miedo. 6 veces el temor a que la enfermedad, el vicio o la desgracia se quisieran sentar en nuestra mesa. No vayas a salir. ¿A dónde vas ahora? Hay que tener cuidado con las mujeres y las carreteras. Deja ya la política. Y sin embargo, lo que no te atrevías a pedir duerme en el corazón de cada uno. Porque el amor se hereda como un abrigo sin botones. Y a mí me gustaría acompañarte por los pasillos del museo, más obediente y repeinado, para encontrar en la Gioconda el sueño y la sonrisa de un carné de familia numerosa. Te llevaré a París, o a la ciudad que duerme en las tazas de té de tus meriendas, con tu cristalería de familia burguesa y más aspiraciones que dinero, con tus dientes manchados de carmín, con tus estudios de filosofía y letras. Je m'appelle Elisa, j'ai cherché la lune, la mer, la vie, la pluie, mon cœur. Y todo se interrumpe. Solo somos injustos de verdad cuando sabemos que el amor no pasará factura, pero el río sin agua también puede llegar a desbordarse, y a tu lado me busca esta vieja nostalgia de ser bueno, de no ser yo, de conocer al hijo que mereces. Te llevaré a París. En mi recuerdo has aprendido algo de lo que te olvidaste en la vida. Pedir por ti, andar por tus ciudades. Torre Bermeja es una de las 3 torres vigías situadas en la costa del municipio de Benalmádena, en Málaga. Domina una gran extensión de playa y debe su nombre al color bermejo de la tierra. A ella Albéniz le dedicó una pieza en 1888. Como homenaje, Joaquín Rodrigo compuso a su vez A la sombra de Torre Bermeja en 1952, mientras pasaba unos días en un pueblo costero, pero del norte de España. Escuchemos su propia versión.
Para Luis García Montero, según dice en los primeros poemas del libro Vista Cansada, su propia memoria no es un animal doméstico, pues prefiere cazar sola. Vamos a compartir un poema en el cual se ubica a sí mismo en los primeros años de escuela y en la recepción del idioma con un claro sentido hispanoamericanista. Oigo una voz. Me llaman por mi nombre. Y recuerdo aquel mapa de océanos y mundos dibujado en el patio del colegio, que era un charco, un imperio y una espada en los pobres otoños nacionales, y se fue deshaciendo con la lluvia hasta sentirse tierra. Oigo decir la luz, el árbol, las llanuras teñidas por el cielo de una tarde heredada con canciones en la lengua de Roma, compuesta y descompuesta, crecida en español, como niños vestidos de uniforme que buscaban dos labios para sentirse cuerpo. El idioma, según nos explicaron, salió del mundo hacia otro mundo y regresó con voces de leyenda. Oigo el vuelo del cóndor en sus sílabas. Pasa el viento, reúne los nombres y el olvido. No respeta el puñal de los kilómetros. Naciendo de sus muertes y de sus lejanías, reconoció los puntos cardinales, comprendió los rumores de las plazas usadas por la gente, encontró la violeta del rincón apartado para que yo viviese en las calles de Borges y Neruda, entre Machado y Juan Ramón Jiménez. La lluvia, que no corta, pero oxida los filos de una espada, cayó también sobre el pasado, como aprendiendo a hablar en las hojas del bosque. Oigo una voz, recuerdo aquellos mapas del colegio, más constantes que el odio y la avaricia, más fuertes que el rencor y las prisiones, más heroicas que el sueño de un ejército, más flexibles que el mar, han sido las palabras. Luis García Montero, desde agosto de 2018, es director del Instituto Cervantes. Actualmente continúa viviendo en Madrid. Y así concluye por hoy la Radioteca de los Sueños. Espero que hayan pasado tan bien el tiempo que duró este programa como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Pueden hacer las sugerencias que estimen oportunas enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta aquí compartimos la Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.